Bien, hermanos, bueno, ya hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que fue el último sermón de Efesios, entonces voy a hacer un pequeño mini resumen rápido para entrar a la sección del día de hoy. Como les había dicho la última vez, estamos en la sección de la oración de Pablo, ¿verdad? A los receptores, y en el último sermón decidí partirlo en dos, ya que en los versículos que vamos a tratar el día de hoy, Pablo hace un énfasis en el poder de Dios, ese poder que levantó a Cristo de los muertos y luego da otras manifestaciones de ese poder. Entonces esa era la idea. La última vez tomamos esas oraciones de Pablo para como tomarlas de ejemplo y nosotros poder orar por nuestros hermanos. Que el Señor ilumine nuestros corazones, por ejemplo, y que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Entonces, para tener esas verdades en mente y a la hora de ir luego al texto del día de hoy, me gustaría que leamos esos versículos también. Solamente voy a estar exponiendo versículo 20 al versículo 23, pero para tener fresco lo que ya vimos, poder conectarlo al final de la predicación, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Los versículos a partir de ahora van a enfatizar ese poder. Dice versículo 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Lamentablemente, nosotros estamos acostumbrados a ver líderes malos ejemplos. Y eso no solamente en el ámbito religioso, ¿verdad? Ustedes conocen mucho estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos personas que se hacen pasar incluso por Cristo, sino que también en la sociedad vemos políticos, ¿verdad? Que no son sinceros, vemos quizás jefes que no han sido buenos, pero también hemos tenido malos ejemplos, quizás como algunos padres, algunos esposos. Entonces estamos acostumbrados a ver líderes corruptos, líderes malos, con malas decisiones, malas motivaciones. Y eso es lamentable, pero es una realidad. Eso es lo que por causa del pecado, ¿verdad? Por causa de las consecuencias del pecado en la humanidad, nosotros estamos ya acostumbrados a ver. Incluso en algunas áreas se ve bien que el jefe sea así. No solamente eso, sino que también nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que se rebela contra la autoridad. Eso lo vemos desde Adán cuando cayó y lo vemos en nosotros cuando somos niños, nos rebelamos a nuestros padres. Por un lado hay un mal ejemplo en el liderazgo y por el otro lado nuestro propio pecado nos hace rebelarnos con la autoridad, incluso con la buena autoridad, porque hay jefes buenos, hay buenos padres, hay buenos tíos, hay buenos políticos, pero nosotros somos rebeldes, nosotros somos pecadores. Lamentablemente esa es la verdad, eso es lo que hay. Y lamentablemente así es que venimos al cristianismo a veces, cargando con todas esas cosas. Y tenemos que aprender a ver las cosas a través de la palabra de Dios, a ver las cosas a través del ojo de Dios, a través de lo que Él ve, de lo que Él establece y de lo que Él llama bueno. Nosotros, gracias al Señor, en Jesús tenemos un Señor bueno, un Señor amoroso, un Señor que es digno de seguir, un Señor que es digno de confiar, no como los malos ejemplos que conocemos. Tenemos a un buen amo. Cristo es perfecto, bondadoso, Cristo es fiel, Él es justo y Él se entregó a sí mismo para darnos su vida y para salvarnos por culpa de nuestros pecados. ¿Qué jefe, qué amo, qué dueño, qué señor, qué político se entrega a sí mismo para salvar a los suyos? Él lo hizo y por eso Él es perfecto, Él es bueno, Él es el mejor jefe, el mejor amo, el mejor dueño que podríamos tener nosotros. Pero aún así,
nuestro pecado se revela. Aun estando en Cristo, nuestro pecado a veces se revela en contra de su señorío sobre nosotros. Y eso es lamentable, hermanos. Porque si tuviéramos a un mal jefe, a un mal señor, a un mal salvador, a uno que nos humilla, que nos trata mal, y no queremos sujetarnos a él, lo entiendo. Pero tenemos al Señor de señores, Rey de reyes, que entregó su vida para salvarnos. Y aún nos cuesta sujetarnos a él, nos cuesta entregarnos a hacer su voluntad. En él tenemos el mejor amo y el mejor dueño. Dios lo ha puesto como cabeza, hermanos. Lo leímos en el texto. Pero sobre todo a la iglesia. Y ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. No hay una mejor persona que haya podido tomar este lugar. Adán fracasó. Adán era el representante del mundo y fracasó. No lo logró. Pero vino Cristo y Cristo sí cumplió la labor. Él es la cabeza del mundo, Él es la cabeza de la iglesia, pero nuevamente por culpa de nuestro pecado, hermanos, todavía luchamos con esas ideas y nos cuesta vivir voluntariamente. El texto de hoy nos enseña claramente que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros, los creyentes, somos su cuerpo. Y ese mismo poder que Dios usó para exaltar a Jesús, para ponerlo por encima de todo, es ese poder que mora dentro de nosotros y nos ayuda a sujetarnos. Dios nos llama a obedecer, pero Dios también nos da la capacidad de obedecer. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, pero el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para ser obedientes. El título del sermón de hoy es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando ustedes se vayan, tienen que tener eso en mente, pero eso no es una frase y ya. Tiene un contenido. Jesús es la cabeza de la iglesia y usted, si cree en Cristo, es parte de esa iglesia. Y como dice el texto, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él. Así que cuando nos vayamos hoy, que esta frase, Jesús es la cabeza de la iglesia, signifique más de lo que significa ahora. Lo primero que vamos a ver es que Jesús es la cabeza. Después vamos a ver que la iglesia es su cuerpo, lo vamos a ver en el texto y qué es lo que eso implica. Y por último vamos a ver las implicaciones de esta verdad. No solamente Él es la cabeza, sino que nosotros somos su cuerpo. Y el hecho de que Él sea la cabeza y nosotros su cuerpo tiene implicaciones. No podemos andar por ahí diciendo que Cristo es mi cabeza y no vivir como el cuerpo de Cristo. No podemos andar y decir que el Señor es mi Salvador y mi Señor y vivir como que si Él no gobierna mi vida. Son contradicciones que lamentablemente en algunas áreas todos tenemos. Y espero en el Señor que el Señor hoy nos ayude a ver nuestras áreas donde estamos fallando, donde no le estamos rindiendo esa área al Señor y que podamos humillarnos y entregársela a Él para que Él sea el Señor de nuestra vida, para que Él sea la cabeza de su iglesia en nuestra vida. Bien, así que vamos a leer el versículo 20 al versículo 23. Dice así la palabra de Dios: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios ha puesto a Cristo por encima de todos. Dios lo puso ahí, Dios lo exaltó. Él tiene preeminencia en todas las cosas. Dios lo ha coronado como rey. Él es nuestro Señor. Él es el Salvador, Él es el intercedor, es el que está sentado a la diestra del Padre. No hay otra criatura sentado a la diestra de Dios. Solamente Cristo hombre. Pero ¿qué significa que el Señor es cabeza? ¿Qué significa que el Señor es la cabeza de la iglesia, la cabeza de su cuerpo? Bueno, en aquel entonces esa palabra se usaba mucho para identificar, por usar la misma palabra, a los cabecillas de algún pueblo o a la cabeza de la familia, al patriarca. Entonces, en ese sentido también, Jesús es la cabeza de la iglesia en cuanto Él tiene la autoridad sobre su pueblo, tiene el gobierno sobre su pueblo, pero también guía, protege y cuida y ama a su pueblo. Él es la cabeza. Más adelante en Efesios capítulo 5 vamos a ver cómo Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo usa este ejemplo y nos dice que nosotros los maridos somos cabezas de nuestras esposas como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver en otro día.
Pero es a esto que nos referimos cuando hablamos que Cristo es la cabeza. Cristo tiene autoridad sobre su iglesia. Cristo tiene gobierno sobre su iglesia, sobre su cuerpo, sobre aquellos que dicen que creen en Él, que dicen que se han aferrado a Él. Aquellos que confesamos que Cristo es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza. Aquí no todo el mundo tiene su propia cabeza y se dirige a sí mismo. No, en el cristianismo bíblico, aquí en esta religión, ¿verdad?, en la que nos hemos encomerado, ¿verdad?, nos hemos reunido todos para adorar al único Dios verdadero. La cabeza es Cristo. Nosotros no estamos aquí cada quien haciendo lo que le da la gana. Eso no es lo que las Escrituras nos llaman a hacer. Si estamos aquí es porque por la gracia de Dios el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha salvado, pero el Señor también nos ha dado la cabeza que es Cristo. Y ahí tenemos paz. Porque aquí las cosas no se tratan de cómo yo lo veo, como usted lo ve, sino como Cristo lo ve y como Él lo ha hecho por su iglesia. Y gloria a Dios que Cristo es la cabeza de su iglesia. Si yo fuese la cabeza de la iglesia, ustedes tuvieran grandes problemas. Porque yo a veces soy orgulloso, a veces soy egoísta, a veces no cumplo mi palabra y todo eso está mal y yo me tengo que arrepentir de eso, pero en Cristo no hay pecado. Cristo es perfecto, Cristo es bueno, Cristo es justo. Él cumple su promesa y Él es nuestra cabeza. ¿Quién mejor podría ser nuestra cabeza? Piensen ustedes, seguro que tienen ahí alguien en mente, alguien que quizás le falló, le afectó, le hizo algún mal, no cumplió su palabra, quizás su padre, su abuelo, su jefe, quizás un político donde usted puso su... Yo no tengo mucho que ver con la política, pero quizás a usted le gusta la política y tiene un partido ahí y no le cumplió su promesa. Cristo no es así. Cristo es confiable, Cristo es bueno, Cristo es justo. Él cumple todas sus promesas y Él es nuestra cabeza. Él es el que nos dirige. ¿Quién mejor podría dirigir esta iglesia sino Cristo? Así que aquel que es cabeza tiene autoridad, gobierna, cuida, protege a aquellos que son de Él. Así que, en un sentido, Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de todo el universo. Él es el primogénito de la creación, dice las Escrituras. Él es el que sustenta el mundo en sus manos. Él es el que creó todas las cosas. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10 lo dice de esta manera: y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo está por encima de toda autoridad y todo poder. Políticos, policía, padres, cualquier tipo de autoridad que existe en la tierra y que nosotros, como buenos creyentes, tenemos que sujetarnos, ¿verdad?, de manera voluntaria para honrar al Señor. Todo eso está por debajo de Cristo. Cristo está por encima de todo. El Señor lo coronó, lo exaltó por lo sumo. Ese poder que lo resucitó, lo exaltó y lo colocó a la diestra del Padre. Y es a Él quien servimos. Entonces, en un sentido, Cristo es la cabeza de todo el mundo. Pero el texto nos dice que Cristo es la cabeza de su iglesia y luego aclara que es su cuerpo. Eso también se enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cambia un poco el orden. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Esto no es algo que solo se enseña en el Nuevo Testamento. Porque algunas veces pensamos, ¿verdad? Bueno, Cristo solo aparece en el Nuevo Testamento. Sí, es verdad que con más claridad Cristo se ve en el Nuevo Testamento. Pero esto es algo que ya se enseñaba en el Antiguo Testamento. Que el Mesías iba a tener autoridad, que el Mesías iba a ser rey, que iba a ser Dios. En los Evangelios también vemos que el mismo Cristo dice tener la autoridad que el Padre le ha dado y que es Él el que viene a juzgar a las naciones. En Mateo 28, el versículo 18, antes de darnos la gran comisión, Cristo dice así, dice la palabra de Dios. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde le ha sido dada la autoridad? En el cielo y en la tierra. No es que solamente hay un espacio allá y un espacio aquí, no. Eso es una frase para cuando uno se refiere a todas las cosas, en todos los lugares. No hay uno que esté por encima de Cristo en cuanto a la autoridad. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor, aun de aquellos que no le aceptan. Él es el Señor, el Rey de Reyes, y no hay otro. Y el hecho que Jesús esté por encima de todos y que tenga la autoridad por encima de todo lo que tienen autoridad tiene varias implicaciones en nuestra vida. Y la primera es que le debemos obediencia. Nosotros como criatura le debemos obediencia a Dios. Él nos creó. Él tiene derecho sobre nosotros en cierto sentido.
Es como cuando nosotros que somos padres tenemos hijos, pues nuestros hijos nos deben obediencia. ¿Por qué? Porque le dimos la vida, los cuidamos, los amamos, los protegemos, queremos lo mejor para ellos. Pues en ese sentido también le debemos obediencia a Dios, porque Él nos creó. Pero Cristo, el hombre, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne, que vino a vivir aquí entre nosotros para morir en nuestro lugar, fue exaltado a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es nuestra cabeza. Y a Él le debemos obediencia. Los que creen y los que no creen. Si tú estás aquí, tú eres responsable ante Jesús. Y Jesús dice en su evangelio que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Si usted está aquí y usted no se ha arrepentido todavía, si usted está aquí y usted no obedece a Cristo, le tiene que rendir cuentas a Cristo, porque Él es el Señor. No, está bien, yo no creo en Dios. No importa si usted no cree en Dios. Usted le tiene que rendir obediencia a Dios. Somos responsables. Así nos ha creado el Señor. Y Dios es cabeza de este mundo. Jesucristo es la cabeza del universo. Y a Él le rendimos obediencia. Entonces, si Él nos llama a que nos arrepintamos, hagámosle caso. Si Él nos está ofreciendo un camino de salvación, el único camino de salvación, hagámosle caso. Respondamos, no lo dejemos para después. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo le decía a mi mamá, ahorita, me metí en grandes problemas. Si mi mamá decía, haz algo, hazlo ahora, hazlo de una vez. Y lo mismo intento decirle a mis hijos, cuando yo te digo algo, por favor, hazlo de una vez. Y uno intenta ahí, ¿verdad?, la buena. Pero Dios no es así, Dios es paciente, Dios es bueno. Pero si Cristo está llamando hoy, y Cristo te está diciendo a ti que no crees en el Señor, que te arrepientas y que creas en Él, y que confíes solamente en Él y en todo lo que Él ha hecho por ti para tu salvación, cree y arrepiéntete, porque no hay otra. No, yo no creo en Dios, eso no es para mí. No, sí es para ti, aunque no creas. Es tu responsabilidad obedecer a Cristo. Pero no solamente para los no creyentes, sino para los creyentes. Si nosotros decimos que creemos en el Señor, en aquel que entregó su vida por nosotros, debemos también de obedecerle. Nosotros cuando venimos al Señor no solamente le recibimos como Salvador, sino como Salvador y Señor. Estos no son dos cosas que se desligan. No, bueno, yo recibí a Jesús como mi Salvador y en 5 o 10 años cuando arregle mi vida lo acepto como mi Señor y me rindo a sus pies. Así no funcionan las cosas. Cristo es Señor, Cristo es Salvador. No podemos aceptar a Jesús a medias. Un Jesús a medias no existe. Entonces, si las personas que no conocen a Cristo ya le rinden obediencia, le deben obediencia a Él, imagínense nosotros que hemos recibido su salvación por gracia, que Él ha venido por nosotros, por su pueblo, a entregar su vida para salvarnos, nos ha comprado con su sangre y nosotros no le obedecemos. Hermano, es difícil, tú no lo sabes, yo sé que es difícil. Por culpa de nuestro pecado es difícil, pero es posible, porque el Señor nos manda, pero también el Señor nos capacita. El Señor nos ha hecho santos, el Señor nos ha hecho justos y el Señor nos ha dado un nuevo corazón, como vamos a ver más adelante. ¿Es difícil la obediencia? Sí, es difícil. Pero acuérdense, ¿a quién le debemos obediencia? No le debemos obediencia al diablo, no le debemos obediencia a un ángel, no le debemos obediencia a una persona que está buscando lo suyo y que nos está usando. Le debemos obediencia a aquel que entregó su vida por nosotros. Si no eres creyente, ven a Cristo y ríndete ante sus pies. Sé obediente. Sé obediente. Si eres creyente, deja de desobedecer al Señor. Algunos de ustedes están de visita hoy, algunos nos conocemos un poco más. Ustedes saben en qué área, en qué sentido, en qué zona de sus vidas están obedeciendo a Dios y en qué no. Si usted se hace llamar creyente y está aquí en desobediencia, está en pecado. Y aquel que entregó su vida para salvarlo en la cruz, quien estuvo dispuesto a sufrir toda la ira de Dios en su lugar, es el que es cabeza
de esta iglesia. Y si nosotros le respondemos con desobediencia, eso no está bien. El problema es que a veces nosotros la desobediencia no la estimamos como pecado. Minimizamos nuestro pecado. Decimos, bueno, el Señor me entiende. El Señor sabe, conoce. El Señor sabe y conoce. Y al Señor no lo podemos engañar. El Señor es la cabeza de su iglesia. Y como cabeza nosotros le debemos obediencia. Lo segundo que vamos a ver es que somos su cuerpo. Él es la cabeza, Él es el que guía, el que protege, el que cuida, el que busca lo mejor para los suyos. Él es el que entregó su vida por nosotros, Él es el que nos compró. Pero nosotros también tenemos algo que hacer, ahí hay parte. Y aquí hay algo, hermanos, que voy a intentar con mis palabras de poner en alguna manera ahí, espero que el Señor use, ¿verdad?, mis palabras torpes, y ustedes puedan entender un poco de esta unión que hay entre la cabeza y el cuerpo. Porque la Biblia dice que somos su plenitud. O sea que en un sentido, la iglesia, como su cuerpo, estando aquí en la tierra, hacemos lo mismo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a entregar su vida, a salvar a otros, a proclamar el reino y a bendecir a los demás. Y nosotros como su iglesia, como su pueblo, como su cuerpo, seguimos aquí haciendo que proclamando el evangelio, glorificando al Padre y bendiciendo a los demás. Esas son nuestras responsabilidades si nos identificamos como creyentes. Si no, no. Pero si nos identificamos como creyentes, hay un cierto estilo de vida que nosotros deberíamos de llevar. Como iglesia, como cuerpo, porque estamos unidos a Él, porque Él es nuestra cabeza. Si usted es su propia cabeza, haga lo que le dé la gana. Pero si Cristo es tu cabeza, sujetémonos voluntariamente a nuestra cabeza, aquel que quiere lo mejor para nosotros. Nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, yo quisiera esto y esto va a ser bueno para mí. No necesariamente. ¿O no han tomado ustedes malas decisiones? No, esto va a ser lo mejor, la hiciste y la dañaste. Tomaste una mala decisión, pero pensaste que era lo mejor. Cristo no es así. Cristo quiere lo mejor para ti a pesar de que tú no lo quieras. Y Cristo sabe lo que es mejor para ti a pesar de que tú no lo quieras. Y hoy estudiamos que Dios es soberano y Él va a cumplir sus propósitos en nosotros a pesar de nuestra desobediencia. Porque Él nos ama y nos disciplina si es necesario. Porque todo aquel que ama a su Hijo también lo disciplina para su bendición. Entonces vimos que Jesús es la cabeza, pero eso no lo es todo. Así que vamos a ver que la iglesia es su cuerpo y vamos a leer nuevamente los versículos 22 al 23. Dice así la palabra de Dios: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tú que estás sentado aquí y confiesas a Cristo, eres cuerpo de Cristo, eres su pueblo, eres su iglesia. No somos simplemente criaturas, no, Él dio su vida por nosotros y le pertenecemos. Y le pertenecemos hasta tal grado que nos ha unido a Él. Y ahora estamos en Él. Y esto es un misterio que mientras más lo profundizamos, quizás menos lo entendemos. Pero esto es un misterio porque ahora estamos escondidos en Él. Estamos unidos a Él de manera misteriosa y gloriosa. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Imagínense un hombre. Tiene una cabeza y un cuerpo. ¿Son dos cosas diferentes o es una? El cuerpo y la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Y hemos sido llamados a vivir en santidad, a predicar el evangelio y a bendecir a los demás. Eso es lo que Cristo hacía. Eso es lo que nosotros debemos de reflejar si somos su cuerpo. Esto es un llamado, hermanos, a la reflexión. Si somos creyentes y somos su iglesia, somos su cuerpo y debemos de vivir como su cuerpo. Alguien decía, el término cabeza da a entender no solo su dominio sobre nosotros, sino nuestra unión con Él. Por lo tanto, al vernos
nosotros a la diestra de Dios, escuchen esto, nos vemos a nosotros mismos en el cielo, porque la cabeza y el cuerpo no son separados por nada que intervenga. De otra manera, el cuerpo dejaría de ser cuerpo y la cabeza dejaría de ser cabeza, ¿verdad? Si nosotros no estamos unidos al cuerpo, no somos parte de la cabeza. Y si la cabeza ya deja de ser parte del cuerpo, ya no es de nosotros. Entonces, de alguna manera misteriosa, que solo Dios sabe, estamos unidos a Cristo. Estamos en Él. Y todo lo que Él ha logrado por nosotros es nuestro, pero porque Él lo ha conseguido. Y por medio de la fe, estamos en Él. Por medio del arrepentimiento y la fe, somos parte de este cuerpo. Y ahora, como su cuerpo, somos llamados a vivir como Él vivió en esta tierra. Y yo sé que a veces es difícil, todos tenemos nuestras luchas, pero es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. El Señor no solamente dice que Él es la cabeza de su iglesia, sino que dice que Él es la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí ya hay una diferencia. Todo el mundo le debe obediencia a Cristo, pero nosotros le debemos obediencia a Cristo, no solamente porque somos creación, sino porque Él murió por nosotros y ahora somos de Él y estamos en Él. Todo lo que somos es gracias a Cristo. Todo lo que seremos y todo lo que recibiremos, nuestra esperanza, es gracias a Cristo y gracias a que estamos en Él. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nuevamente esto tiene otra vez implicaciones, hermano. Está bien, Junior, me quedó claro que Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es el que guía, es el que gobierna, tiene autoridad sobre mi vida. Perfecto. Yo soy su cuerpo. Perfecto, lo entiendo. ¿Y ahora qué? Bueno, separados de Él no podemos hacer nada. Eso es lo que enseña la Escritura. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, o los pámpanos en otras versiones. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si estás viviendo tu vida a tu manera, estás camino al fracaso. Eso es lo que hay. Eso es lo que enseñan las Escrituras. No estoy hablando de perder nuestra salvación, estoy hablando del fracaso aquí. Si tú estás viviendo tu vida a tu manera, como a ti te da la gana y como a ti te gusta, y solamente pensando en lo que tú crees que es mejor para ti, estás destinado al fracaso. Y Dios a veces permite eso, que nos demos duro contra la pared. Y a veces nosotros no aprendemos a la primera, no aprendemos a la segunda, y nos tenemos que dar bien duro. Separados de Él no podemos hacer nada, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Piensen, hermanos, piensen, imagínense un hombre con una cabeza y un cuerpo. ¿Quién le dice al brazo que se mueva? ¿Quién le dice a la pierna o a los pies que camine? Es la cabeza la que controla el cuerpo. En ese mismo sentido, Cristo controla su cuerpo. Es Cristo el que dirige su iglesia. Él es el que establece cómo de mejor manera y de mejor forma funciona su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, separados de Él no podemos hacer nada. Y la única manera de ser parte de su cuerpo es creyendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ser su cuerpo es sinónimo a ser su iglesia. Ser su iglesia es sinónimo a ser de su pueblo. Y la única manera de cómo nosotros podemos ser parte de su cuerpo es creyendo y arrepintiéndonos. Creyendo que Jesús vino a morir por nosotros y entregó su vida. Nos vino a salvar. Murió en la cruz, sufriendo la ira que tú mereces por tus pecados. Y resucitó al tercer día. Y si nosotros creemos en eso, somos su cuerpo. Si eso es nuestra verdad y es nuestra realidad, Él es nuestra cabeza. Si no, no. Aquí hay una oportunidad para nosotros de meditar si es que somos su cuerpo o no. Venir a la iglesia no nos hace cuerpo de Cristo. Conocer cosas de la Biblia no te hace cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo no te hace venir aquí y servir un café. O de vez en cuando venir a la iglesia y limpiar y ofrendar mucho dinero. Eso no te hace cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo te hace si tú has puesto tu fe únicamente en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero si tú dices eso, si tú confiesas a Cristo como Salvador y como Señor, Él es tu cabeza
Y eso tiene implicaciones. Vivir como si Él no fuera nuestra cabeza es pecado. Señor y Salvador son dos cosas que no se pueden desunir. Si Él es la cabeza, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y si nosotros somos su cuerpo, no podemos hacer nada separados de Él. ¿Cuántas veces no han hecho algo y lo han hecho sin depender del Señor y han fracasado? ¿Cuántas veces no lo he hecho yo y me he tenido que dar contra la pared? Pero el Señor es bueno, misericordioso y paciente, y perdona nuestros pecados y nos da oportunidades. Pero el Señor es Señor. Como dijo el pastor Ismael hoy, no olvidemos nuestra posición. Él es Dios y nosotros somos su criatura. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Aquí no hay dos cabezas y tampoco hay dos cuerpos. Hay una cabeza que es Cristo y un cuerpo que somos nosotros, su iglesia. Recordemos nuestra posición para que entendamos cuál es nuestro rol en este mundo. Nosotros no hemos sido salvados para seguir el deseo de nuestros corazones. Hemos sido salvados para seguir a Cristo, aquel que entregó su vida por nosotros. Solo Él pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos podido hacer eso. Entonces no nos comparemos, no queramos ahora ser cabezas. Somos cuerpo y está bien así. Como les digo, a mí no me gustaría yo ser la cabeza de ustedes, porque yo fallo mucho. Y no me gustaría que ustedes sean mi cabeza tampoco. Yo prefiero tener a Cristo como cabeza. Pero eso tiene implicaciones, hermanos. Decir que somos cristianos y no vivir como Cristo es una contradicción muy grande, que deshonra al Señor. Pero todavía hay un problema. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Ya está, fácil, ¿verdad? Lo entendemos, vamos a vivirlo. Hay un problema todavía, nuestro pecado. Todavía hay rebelión en nosotros. El Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero todavía hay rebelión en nosotros. Y ese es un problema grande. Pero en Cristo tenemos lo que necesitamos para decirle no. Esta es la intención de Pablo. Nosotros vimos que Pablo está orando para que el Señor nos ilumine el entendimiento, para que el Señor nos haga poner nuestra mente en la herencia, y luego habla del poder que mora dentro de nosotros. Y luego él ahonda, ¿verdad?, en estas manifestaciones del poder, que él, ese mismo poder que está en nosotros, lo ha hecho revivir, lo ha hecho nacer de nuevo, le ha dado vida a Cristo después de la cruz, después de estar 3 días, pero también lo ha exaltado sobre todo y lo ha dado como cabeza. Eso es lo que ha hecho ese poder en Cristo. Pues ese poder, esa fuerza, Dios mora dentro de nosotros. Entonces es verdad que hay un problema, es verdad que todavía luchamos y batallamos, pero también es verdad que podemos, porque Cristo así lo ha hecho. Él no solamente nos ha salvado y nos ha tirado ahí a la deriva, sálvese quien pueda, no. El Señor nos ha salvado y nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer esta batalla. Pero nosotros tenemos que ser intencionales, depender del Señor, acudir a Él cuando más lo necesitemos. Vamos a leer nuevamente a partir del versículo 20 hasta el 21 y dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Efesios capítulo 1, versículo 13, esto ya lo vimos, hermanos, es solamente nombrar el pasaje, pero esta verdad ya la vimos. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Dios mora dentro de nosotros. Ya no hay escapatoria. Él no nos va a dejar. Lo cantamos hoy. Nunca más vamos a estar solos. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, vemos una de las promesas del nuevo pacto que Dios nos hace. Dice así la palabra de Dios: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Y se les va a hacer posible.
Y quizás puede ser que sea, no, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Lo único en el texto que hace que nosotros no hagamos eso es nuestro pecado. Pero si no fuese por nuestro pecado, nosotros hemos sido capacitados para andar en sus estatutos y para cuidadosamente cumplir sus ordenanzas, porque nos ha dado un nuevo corazón y su espíritu mora dentro de nosotros. No hay excusas, hermanos. Y esto es la misma idea del sermón pasado. El Señor nos ha dado poder. Él mora dentro de nosotros para que nosotros podamos ser su cuerpo y vivir como su cuerpo, para hacer su voluntad. Jesucristo, hombre, es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo y tenemos todo lo que necesitamos para ser su cuerpo aquí en la tierra. Dios resucitó a nuestro Señor y lo exaltó hasta lo sumo, poniéndolo por encima de todo, sobre todo como cabeza a la iglesia. Y nos ha hecho sus miembros. Nos ha unido a Cristo, pero de tal manera que tenemos la capacidad de obedecerle y de vivir conforme a su voluntad. Ese es el resumen. Entonces vamos a aplicarlo. 2 aplicaciones para terminar. 1, cómo Jesús es la cabeza de la iglesia en la congregación cuando nos congregamos. Y lo otro lo verán ahora. Entonces, si tenemos presente lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos visto, lo que se haya sido expuesto, y espero que me hayan podido entender, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Sin duda, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ahora más claro, Cristo, sin duda. Entonces, ¿a quién servimos cuando nosotros nos reunimos aquí en la congregación? ¿Quién es el que da las órdenes? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que establece lo que tenemos que hacer, lo que no podemos hacer, cuándo nos reunimos, cuándo no nos reunimos? ¿Quién es el que establece esas cosas? La cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Está claro, verdad? Entonces, cuando pienses, como el pastor hoy lo nombró, ay, ¿por qué tenemos que cantar estos himnos? ¿Por qué no hay algo que me motive a mí y me lleve a sentir algo? No, hermano. Aquí estamos para glorificar a Cristo y exaltar su nombre sobre todas las cosas. Esto no significa que no usamos canciones contemporáneas, ustedes saben que sí, himnos contemporáneos también, pero la idea es venir aquí y adorar a Dios en espíritu y en verdad, no satisfacer nuestras emociones y ponernos aquí en un éxtasis de emociones. Eso no es lo que venimos a hacer en la iglesia. Y eso lo establece Cristo en su palabra. Cristo es la cabeza, no nosotros. Entonces, si pensamos de esa manera, recuerda, Cristo es la cabeza de esta iglesia. ¿Por qué tenemos que escuchar sermones profundos? ¿Por qué tenemos que prestar atención a la palabra de Dios? ¿Por qué no escuchamos algo motivador, que me ayude, 3 pasos, 2 pasos, que me ayuden para vivir, que me motive, que me saque de aquí? No, hermanos, Cristo ha establecido en su palabra como cabeza de la iglesia que debemos de predicar su palabra. Y es su palabra lo que nosotros necesitamos para vivir. Su palabra es suficiente. Así es como se aplica esto, hermanos, en esta realidad, en el contexto donde nosotros estamos viviendo. Si Él es la cabeza, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el jefe, Él es el que establece. Ustedes han trabajado. ¿Quién es el que les dice a ustedes a qué hora empezar en un trabajo? El jefe. ¿Quién es el que les dice a ustedes a qué hora abrir, a qué hora limpiar, cuándo cerrar? El jefe. De la misma manera, el Señor es el dueño y amo de su iglesia y es Él el que establece esta cosa. ¿Por qué tengo que congregarme los domingos? ¿Por qué no en otro día? Porque Cristo, la cabeza de su iglesia, lo estableció en su palabra. Es Él el que demanda estas cosas de nosotros, hermanos, como la cabeza de su iglesia y de su cuerpo. Y si nosotros somos su cuerpo, ¿qué debemos de hacer? Vivir conforme a nuestra cabeza, conforme a Cristo. Nosotros no somos lo que elegimos el día de adoración, es Cristo. Nosotros no somos lo que elegimos cómo debemos de reunirnos. ¿Quién es la autoridad en esta iglesia? Es Cristo. Nosotros no tenemos autoridad sobre la conciencia de nuestros hermanos, es Cristo, por medio de su palabra. Esta iglesia no nos pertenece, es a Cristo que le pertenece. Nosotros somos mayordomos por su gracia, con la autoridad que Él nos ha dado y nos ha delegado, pero le servimos a Él. Esta iglesia aquí no es de nadie, es de Cristo. Y aquí se hace lo que Cristo ha establecido en su palabra,
porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Y esto qué hace, hermanos? Que nos ayuda a descansar, a sujetarnos voluntariamente a su voluntad. Aquí no estamos intentando hacer las cosas a nuestra manera, estamos intentando de ser fieles a Cristo, porque Él es la cabeza de esta iglesia. Está bien, Cristo es la cabeza de la iglesia, de su cuerpo. A veces tenemos un mal concepto de qué es iglesia. Y eso me pasaba a mí antes también. Y quizás algunos de nosotros todavía usamos esa terminología, pero la iglesia no es este local. La iglesia no son las paredes, la iglesia son ustedes que están aquí, que dicen que creen en Jesucristo para perdón de sus pecados. La iglesia somos nosotros. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿quién es su cuerpo? ¿Las paredes o nosotros, los que creemos? Nosotros los que creemos. Y si Cristo es la cabeza de nosotros los que creemos, ¿es Cristo nuestra cabeza durante la semana también o solo los domingos de 4 a 6, mientras estoy en Lachkagase número 9? Durante la semana también. Nosotros no solo servimos a Dios el domingo, servimos a Dios durante toda nuestra vida, durante toda la semana. ¿Te levantas? ¿Vas al trabajo? ¿Vas a la escuela? Él es tu cabeza. Nosotros somos su cuerpo. ¿Tomas una decisión? ¿Quieres vender algo, comprar algo? Él es tu cabeza y tú eres su cuerpo. ¿Vas a buscar un nuevo trabajo? Él es tu cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Quieres ir en pos del matrimonio o ya estás en un matrimonio? Él es tu cabeza y nosotros somos su cuerpo. Es Él el que establece las condiciones, hermanos. Es Él el que nos guía, el que nos da la mejor guía para nuestra alma. No somos nosotros, no hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro pecado para hacernos ahora esclavos a nuestros deseos. Hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro pecado para servir a Cristo voluntariamente. No solo en la iglesia, en la congregación, sino allí afuera también. Así que cuando vayas mañana a tu trabajo o a la escuela o estés mañana en tu casa, recuerda que Él es tu cabeza. Él es el que dirige nuestras vidas, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice Romanos capítulo 14, del versículo 7 en adelante, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Usted no se pertenece a sí mismo. Hemos sido comprados con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Ahora nosotros nos rendimos a Él y vivimos para Él. Aquí en la iglesia, en la congregación y allí afuera también. Ya no deberíamos de hacer lo que nosotros deseamos y pensar solamente en lo que me gusta a mí, en lo que me proviene a mí y no pensar en los demás. No. Deberíamos de hacer las cosas primero pensando en Cristo y después cómo bendecimos a los demás. No de manera egocéntrica. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner esto en práctica y que podamos aplicar estas verdades, porque solamente si somos su cuerpo y vivimos como su cuerpo podemos gozar de las bendiciones que Él ha logrado para nosotros. Por eso es que lamentablemente muchos de nosotros a veces no vivimos gozosos o no vivimos bien porque no estamos siendo obedientes a este llamado. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Oremos, hermanos.